Okay, guys, Callejón, take over the kitchen at La Social. Come and try the Latino food. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Encuentros. Mi nombre es Alejandra Mendoza Mongliá y el día de hoy vamos a tener una entrevista sumamente especial. Se trata de rescatar las raíces gastronómicas de Colombia, pero para ofrecerlas al paladar en China. Como ven, ese es un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo aquí en la casa que nos recibe, que es La Social, el mejor lugar para divertirse y tener un ambiente muy agradable con ritmos latinos. Antes de invitar a la persona que vamos a entrevistar el día de hoy, me gustaría agradecerles a todos ustedes. Se tomen un minuto para suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir este video con sus amigos y con cualquier persona que ustedes gusten. Muchas gracias por su apoyo y esta entrevista va dedicada a mi muy querido amigo Noah Bagwell, quien es un apasionado de la gastronomía mexicana, tanto así que sabe cocinar mucho mejor que yo. Realmente es un experto de todos nuestros ingredientes y eso da un gran ejemplo para todas las personas que estén interesadas en nuestras culturas. Bienvenidos, nos encanta compartir esta entrevista. Es para que ustedes conozcan un poquito más de nuestras raíces y nuestra cultura. Así es que, sin más, voy a dar la bienvenida a Julián Amaya. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Gracias por invitarme y por darnos esta oportunidad de estar acá en Encuentros y de poder compartir con ustedes y con el público la pasión por la gastronomía latinoamericana y sobre todo la comida colombiana aquí en La Social, donde pueden venir a visitarnos todos los días de la semana, de lunes a domingo, de martes a domingo. Podrán encontrar un ambiente familiar, divertido y con la mejor vibra de Shanghái. Exactamente, muy acogedor. Me da mucha curiosidad, Julián, ¿tú eres de Colombia? ¿De qué parte? Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Honda, Tolima. Este pueblo queda en el centro del país. Es un pequeño pueblo a las riberas del río Magdalena. Ay, qué lindo. Muy caliente. Muy caluroso, porque es como una especie de valle. Es un valle, es en el valle del río Magdalena, donde está en el piedemonte de las dos cordilleras, entre la cordillera central y la cordillera occidental. Ahí está el Valle del Río Magdalena, que nace desde el Huila, pasa por el Tolima y desemboca en Barranquilla, en el Caribe. En el Caribe, increíble. Entonces me estoy imaginando que de por sí Colombia, lo famoso, es la gran diversidad que tiene, ¿no? Cultural, bueno, responde a eso, a esa diversidad en su geografía, en animales y plantas de todo tipo. Y entonces, pues nos da también curiosidad preguntarte, ¿qué te trajo a ti a China, colombiano? La verdad, China vine por vacaciones. Ajá. Vine a visitar a mi hermana hace más de 11 años. Ella vivía acá y tuve la fortuna de planear unas vacaciones de verano y vine. Me encantó. Fue una experiencia súper agradable. China me acogió, me abrazó y me cambió la manera de ver las cosas, me cambió la perspectiva, porque en Latinoamérica Ajá. y yo creo que también en Europa, como en Estados Unidos, mucha gente no sabe qué es China y no tenemos una perspectiva de lo que en realidad China es, porque China es muy hermética y siento que
los extranjeros o los western Ujú. no tenemos como esa curiosidad de indagar qué es China Mm. o la historia de China. Siempre vemos a China como el país que produce productos de baja calidad a buen costo, Ujú. pero no entendemos en general la cultura. Entonces, cuando llego yo a China, me encuentro con estas ciudades gigantescas, con este país lleno de culturas, Ujú. súper diverso en fauna, Sí, flora, rico. landscape, la gente se ve completamente diferente y empieza uno como a entender y a ver Pero toda esta diversidad que me causó demasiada curiosidad estar acá. mucha gente viene a China y no se da cuenta de eso que estás viendo. Me parece que tú habías venido ya a China teniendo una visión y sobre todo desde tu formación. Tú ya eras diseñadora en Colombia, habías trabajado por muchos años allá, entonces con esa experiencia y tus inquietudes espirituales, pues claro, llegas acá a China y te encuentras con todo esto, ¿no? Y lo puedes observar, apreciar, entender. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación, ¿no? Sí, la invitación de que vengan a conocer China, de que a descubrir todo lo que China tiene para ofrecer en temas de gastronomía. Es increíble la diversidad gastronómica que tiene China, que no solo la comida es picante, hay muchas Claro. cosas que descubrir, que probar y bueno, sus paisajes, sus lugares, las ciudades, la gente. Y bueno, nosotros también, ¿no? Desde Latinoamérica. Entonces, de esto se trata justamente este programa, de hacer este tipo de diálogos. Entonces, vamos centrándonos en que tú tuviste este sueño de, digamos, recrear una experiencia que es muy única, muy especial de Colombia, que es el barrio. Por eso tu proyecto se llama El Barrio. Pero para todas las personas, Callejón. el callejón, discúlpame. El callejón. Para todas las personas que no hayan tenido oportunidad, como yo, de ir a Colombia, realmente no tenemos idea. O sea, yo tengo algunas nociones por vivir en China, que también hay alguna cultura de callejón, o en México, pero en Colombia, ¿cómo es? Bueno, la idea de Callejón Ajá. nace no es solo mía, somos 3 personas Ujú. que estamos en el proyecto. Nace de un encuentro de ideas, de rescatar valores y sobre todo de representar la cultura colombiana en Shanghai. Ujú. Somos 3 personas, Richard Cava, que es el chef, y Ujú. Astrid Echeverry, que es como nuestra manager y productora también. Yo me encargo de la parte como diseñador, me encargo de desarrollar la idea y de manejar un poco el marketing y como mezclar las 3 ideas de cada uno y Mm. ponerlas como a funcionar. Interesante. Nosotros lo hacemos desde la idea porque ellos son paisas y Ujú. yo soy hondano. Ujú. Y estamos cerca, pero nuestras culturas, como estábamos hablando, son completamente diversas. Sí. Llamamos las cosas diferentes, tenemos una estilo de vida diferente, pero al Ujú. final tenemos como la misma esencia. Claro. Y en toda Colombia y en Latinoamérica como tal, tenemos las mismas experiencias. Para Ujú. nosotros, que es algo que me parece muy bonito, Ujú. que es cuando yo llego a China, Sí. me doy cuenta que pasa lo mismo. La Sí. vida, la fiesta y todo es en la calle. Ah, Entonces, entonces por ahí está por una ahí clave es del donde callejón. conectamos la idea de... Nosotros nos conocimos en Beijing con Richard. Ujú. Él era chef de uno de los restaurantes de la Social Ujú. y de Mosto, que Ujú. son parte del grupo. Sí. Empiezan en Beijing. Y yo vivía en Beijing antes de mudarme a Shanghai. Y Ujú. allá fue donde nos conocimos. Y la experiencia de haber vivido en Beijing, de ser latinoamericanos,
nos llevó a este concepto de es algo que se ha perdido y que la gente en Shanghai también ha perdido. Todo se volvió como muy luxury, todo se volvió como muy fine dining, todo tiene que ser Claro, opulente. perfecto, Entonces, pulcro, ordenado, y ajá, es un poco regresar a esta esencia de cultura de barrio, ese sentido de comunitario. la Sí, hay calle. mucha nostalgia y qué bueno que el nombre es un callejón porque es un espacio, o sea, no estás nombrando un concepto, sino un espacio. Un concepto, no es un concepto abstracto, tiene esos ecos. Y como bien dices, en China hay mucha hambre, hay mucha nostalgia, un poco de valorar ese pasado que ya se ha ido. Sí, además que las nuevas generaciones, pues creo que en este momento aprecian un poco más, al igual que la cantidad de extranjeros que llevamos mucho tiempo en China, Ujú. también extrañamos lo que la China era antes. Eh, Shanghai, Beijing, Guangzhou, las grandes ciudades, a pesar de su desarrollo, Ujú. eh, se han vuelto muy bonitas, muy modernas, Sí, muy tecnológicas, muchas claro. luces, mucho color, Sí, pero cuando yo llegué a China, todo pasaba en la calle. sí, Tú comías en la calle, tú te sentabas en la calle, tú compartías en la calle, no importara con quién. La cultura de los chuars, de comer malatán, el sí, malatán se comía en la calle. Tú no ibas a los claro. sitios donde tenías Restaurantes. ahí, no, eran unas ollas que las ponían en la mesa y tú comías ahí. Entonces, en Latinoamérica pasa lo mismo. Claro. En Latinoamérica tenemos la cultura también de tomar en la calle, comer en la calle, tú te sientas en el corredor, en las tiendas de barrio, te sientas con tus amigos y tienes los carritos de comida que te están Sí, enfrente de cualquier lugar. Entonces nosotros lo que buscamos y lo que queríamos era mezclar este concepto con la social, que es un lugar de fiesta, es un lugar conocido por ser latinoamericano, por ujú, tener una fiesta muy popular sí, en Shanghai. Entonces tomamos la idea de por qué no combinar la fiesta con la gastronomía, que es como nosotros lo hacemos en Latinoamérica. Un almuerzo se vuelve fiesta o una fiesta se vuelve cena. claro. Sí, se va vinculando de manera como muy suave, no hay transiciones ni muros, sino que esa vida rico que te estás pasando bien, ¿no? Algo Ujú. te llama, te quedas, conectas, te le estás pasando bien, de repente el baile, de repente, bueno, me siento a descansar, quiero comer algo, y entonces ese fluir, mira que también es un valor muy apreciado en China. Y a la hora de pensar en este rescate o de recrear esa sensación, porque no nada más son los elementos físicos, sino de recrear esas emociones, sensaciones, ¿en qué han pensado ustedes? ¿Qué ofrecen y en un lugar tan lejano como Shanghai? Bueno, la idea de nosotros o el concepto de nosotros es jugar con la nostalgia. La idea es rescatar uno, en principio, el menú y la idea Ujú. de Richard es rescatar la tradición de cómo se hacen los comidas tradicionales. Nuestro menú está basado en comida netamente colombiana con un toque latinoamericano Ujú. eh, porque compartimos muchos ingredientes. O Sí. sea, Sí, todos ves la comemos, misma geografía. todos comemos maíz, todos comemos pan, todos comemos lácteos, porque pues somos unos países Sí, muy las papas, boniato, agriculturales, sí, la papa, la yuca, bueno, en algunos países se come sí, yuca, en otros no, y sobre todo el plátano. sí. Entonces, lo que queremos es brindar esta experiencia a las personas que vengan, prueben nuestra comida sin hacer alteraciones Ujú, en la receta, sino que se vean de una manera diferente, pero que conserven su sabor original, ujú. para que la gente tenga esa nostalgia de volver a casa. Además Claro. que la social es la casa para mucha gente. Es el rincón
es como ese Lugar, ese no lugar sí, para reconectarte, para reconectar sentir con tu rico. música, con tus tradiciones, con la gente. Es como el oasis latinoamericano de Shanghái, donde mucha gente se encuentra. Además, no solo colombianos con colombianos, No, sino todo el colombianos, mundo. argentinos, uruguayos, peruanos, mexicanos, centroamericanos. Y hay mucha gente también, europeos, Sí. que viven en Shanghái o estadounidenses que viven en Shanghái, al igual que los locales, los chinos, que han visitado Colombia y han tenido muy buenas experiencias visitando Colombia. Claro. Entonces, tienen como esa Sí, nostalgia esa añoranza, ese gusto, esas ganas. ujú, Claro, y de todos. recordar. Claro, entonces ahí dices nostalgia y ese volver en la memoria estas sensaciones y bueno, pues todo circula alrededor de la deliciosa comida, pero bueno, es una cuestión muy humana, ¿no? O sea, tenemos que comer físicamente, pero los seres humanos la hemos llevado a unos niveles de sofisticación, ¿no? Y que hay de todo tipo de comida y los mejores chefs lo que dicen es que, o sea, no hay que ver como menos un mercado, ¿no? Por estar observando solo los restaurantes con estrellas Michelin, cada lugar es especial, ¿no? Entonces, ¿qué comida? Es la pregunta que seguramente los que nos están viendo se están preguntando. A ver, de toda esta grandísima diversidad, ¿cuál es la comida que tú dirías es de barrio? O sea, a la hora de tener que definir ustedes su menú, ¿qué ha quedado ahí plasmado? Bueno, nosotros en la toma de decisiones, cuando estábamos, las opciones son ilimitadas. Entonces empezamos a mirar como qué es lo que las personas extrañan más de Colombia, y no solo de Colombia, de Latinoamérica, sobre todo los países del Caribe y Suramérica. ¿Qué es lo que las personas extrañan más? ¿Qué es lo más difícil de conseguir? Y en ese caso fue como el patacón, El patacón, porque nosotros sí, comemos patacones con todo. Entonces estás claro. almorzando, desayunas patacón, almuerzas patacón, cenas patacón, obviamente pues con arroz, estamos en Sí, China, comes arroz, aunque claro, nosotros preparamos el arroz de una también, manera diferente. sí. Entonces empezamos a mirar qué opciones teníamos que no se consigan y que creen esa nostalgia un poco familiar, un Claro, poco más de compartir con amigos, porque la idea también es, estamos en la fiesta, sí, ser entonces social. queremos ser social, entonces Ujú. como que la gente pueda compartir, algo que se pueda compartir, algo que sea fácil de comer, algo que sea fácil de digerir también, que no sea muy Sí. pesado, Y porque... también es muy chino de poner las cosas sobre la mesa. O sea, los chinos ven un poco extraño y juzgan como esas culturas donde mi plato es mío solamente y Ujú. nadie puede entrar o invadir ese espacio mío, sino al contrario. O sea, esto es lo que soy y estamos todos compartiendo de lo mismo. Entonces, esa es la idea. Y además de los deliciosos patacones, Bueno, ¿qué más tenemos hay? también, tenemos pan de bonos, que Ujú. es también unos pancitos de queso, muy parecidos al pan de queso brasilero. Brasilero. Ujú. Es hecho con harina de yuca, Ah, que qué también se especial. consigue acá. Los patacones que se consiguen acá. Tenemos el chicharrón, claramente, que es para nosotros. El cerdo es como base fundamental Sí, de la proteína básica. la proteína básica. Y tenemos como una especie de sándwich que es el choripán. Esto sí es Ujú. más Argentinoso. inspirado en la cultura argentina, aunque nosotros comemos chorizo, Ujú, pero pues sí, comemos el chorizo solo, sí, con arepa, sí. claramente. También tenemos, en ocasiones tenemos arepas como especiales, que es lo que pues para nosotros la arepa es la La, columna vertebral de... sí, nuestra tortilla, el Ajá, para mexicano. los mexicanos la tortilla, para Sí, nosotros, para los venezolanos, colombianos, es la la arepa. arepa. Arepa, desayuno, almuerzo y cena. Claro, dulce y De salada hecho, de el todo. dulce y salada. Qué Entonces, lo que nosotros rico. queríamos rescatar, sobre todo de la comida, más que fuera de la calle, es más
cultura de la tradición, rescatar estos valores tradicionales de cómo es la preparación, los ingredientes, qué ingredientes lleva, porque son cosas que con el tiempo siento que por más de que para nosotros sea como algo de la rutina diaria, en algún momento va a tender a desaparecer, porque pues por los alimentos ultraprocesados, la Claro. comida rápida, son preparaciones también que llevan un poco de tiempo hacerlo, y Sí. pues vivimos en una cotidianidad muy acelerada. Entonces Claro. la gente en algún momento se va a olvidar de todas estas cosas. Nosotros también hacemos por lo menos pop-ups, que fue como la idea de Callejón nació. Así Nosotros nació. empezamos a hacer pop-ups donde rescatábamos un plato tradicional colombiano, como una lechona. Una lechona no la consigues en China. No, nadie te la va a servir. Nadie te la va a servir, no la vas a encontrar. Además que, bueno, la técnica y la preparación Sí, lleva y no tiempo. es un plato que se ha servido individualmente, sino es como una ceremonial, un ritual. O sea, es como el lechón un poco de España. O sea, no es que partas un poquito y luego lo guardes para el día siguiente. O No. sea, es una comida vastísima que necesita traer a toda tu tribu. Además que es una comida de celebración, es una Claro. comida de fiesta, es una comida que te trae recuerdos, porque es el plato, pues no sé, en mi región, la lechona, que es de mi región, la Claro. lechona tolimense, se sirven matrimonios, fiestas, bautizos, primeras comuniones. Bueno, somos un país católico, entonces pues Claro. todas esas celebraciones se llevan a cabo con una lechona, hasta matrimonios. Claro. El almuerzo de los domingos. Con una lechona para Con la toda lechona la para familia. Y ahí tocas un tema muy interesante de estos rituales, ¿no? De, a ver, no nada más es comer a cualquier hora, sino que tiene toda una preparación. Esa cultura de Callejón, ¿a partir de qué hora es? ¿Qué días es? Bueno, nosotros estamos abiertos de martes a domingo. Pero digamos, la gente cuando come esos alimentos. La gente puede venir a probar, estamos desde las 7 de la noche hasta la medianoche, de martes a jueves. Viernes y sábado estamos hasta las 2 de la mañana. El restaurante está abierto hasta las 2 de la mañana. Entonces, la idea es que la social, usualmente los viernes y sábados, es el día de la fiesta. Entonces, puedes venir a festejar, puedes venir a tomarte los cócteles, el mojito de la social, y Es puedes venir a icónico. comer. Si te emborrachaste, si te pusiste muy happy, pues puedes pedir comida y ya se te baja un poco la fiesta. Y entonces, así es un poco como ustedes viven la fiesta en Callejón. Sí, en Callejón y en Latinoamérica. Para nosotros empezar la fiesta siempre es verse con amigos, compartir, tomar unos tragos, y mientras vas tomando, vas comiendo. Sí, ¿qué es lo típico con lo que se empieza a picar? Por ejemplo, ¿te ofrecerían qué? ¿Una cerveza? Ese es el... Usualmente tú sales y nosotros hacemos mucho asados. Ajá. Entonces, casi siempre estás en una casa con alguien, te sientas con tus amigos, empiezas a tomar cerveza, creo que es lo mismo en México, la barbacoa. Sí. Entonces empiezas y pones tus platos de compartir, sea un guacamole, sea unas papas asadas, unas papas saladas, perdón, y empiezas a poner snacks. Sí. Hacemos exactamente lo mismo. Tú te sientas y empiezas a tomar y empiezas a picar. Usualmente nosotros lo que hacemos es las arepas. Entonces te pides unas arepas de queso, unas arepas rellenas, o unos patacones. Siempre tienes ahí tu patacón para ir comiendo, para ir probando con las salsas. Tenemos muchas, lo mismo que en México. Tenemos muchas salsas y preparamos de diferentes sabores. Se me antoja con esto y esto. Ajá, que vas ahí dipping, y básicamente es como... Ir tomando,
platicando y comiendo. Y se me hace muy interesante porque ahí ese es un punto de encuentro con la cultura china. A diferencia de otras culturas, y eso hasta que estás en otro país diferente, en otra región cultural diferente, te das cuenta de que, para no decir nombre de países, es el clásico de que la gente toma sola para llegar a un estado de conciencia, de relajación, que les permita abrirse y ser sociables. Y en nuestra cultura no es así, o sea, no es llegar borracho y estar borracho, porque ese nivel tan alto de alcoholismo te hace desprenderte de tu contexto, o sea, empiezas a estar contigo y con tus pensamientos y por más que te digan, Julián, tú estás en otro planeta. Eso no exactamente es la forma de que tenemos nosotros de hacer fiesta. Nos podemos compartir un poco cuáles son las sensaciones. A veces son como de esos valores o rituales difícil de poner en palabras, pero para nosotros es como muy claro al estarlo observando o viviendo. Claro, para nosotros viene por default. Claro, además, pero porque hay que hacerlo evidente. es verdad lo que tú dices. O sea, nosotros como latinoamericanos, nosotros no tomamos para socializar, nosotros socializamos tomando. Exacto. Es sí. completamente diferente el Opuesto, concepto. sí. Entonces nosotros socializamos y tomamos y compartimos. Ese es nuestro concepto de fiesta. Claro. Porque para nosotros la fiesta es compartir, reunirse, hablar, estar. Uh-huh. Es En más otros importante. países lo más importante es estar Sí, y la gente. compartir. Uh-huh. En otros países es yo tomo para poder socializar, Sí, es como para si... poderme liberar y poder hablar con la gente Claro. o estar con amigos porque tienes una vida súper overwhelmed. Pero Claro. para nosotros los latinos es más como, es para compartir. Claro. Igual, para salir de la rutina, para salir de la realidad. Pero pues hacer la nosotros también vida. tenemos una realidad un poco más feliz Sí. porque nosotros celebramos todos. Sí. Todos lo celebramos. Y juntos. Y todo junto y en manada. Sí. Entonces eso es lo que hace, tenemos un sense de comunidad mucho más grande y por eso yo creo que también se nos da la facilidad de abrirnos Claro. y de estar todos juntos. Muchas personas no tomamos, Claro, pero estamos ahí pero con los estás amigos aquí. que toman porque se divierte, hay diferentes actividades, te ríes, hablas, Juegos, lloras, juegas. Platicas. Ay, qué rico. ¿Y tienen ustedes alguna palabra clave para ir describiendo esos estados mentales de cómo te vas integrando al juego y al jolgorio? Por ejemplo, en México tenemos una, bueno, muy más contemporánea, no es tan tradicional, que es decir, como estar happy. O sea, no es estar borracho, pero es empezar como que sientes que tu cerebro está relajado, pero sigues teniendo como un discurso coherente que te hace también poder poner atención. Nosotros decimos, primero, no sé, es que Colombia es tan diversa y tenemos tantas regiones tan diversas que usamos diferentes palabras para referirnos a muchas cosas. Entonces, por lo menos en mi región, si tú vas a hacer un gathering, entonces al gathering o a compartir, le dices parchar. Entonces vamos a parchar. Y cuando tú llegas a parchar con amigos, te sientas en alguna tienda, en algún restaurante, en la casa de alguien, en la sala de estar de la casa de alguien y prácticamente como cuando estás un poco tipsy, le dices como estás prendido, como que prendiste la fiesta, como que me prendí, como que estás ahí en el mood relajado, parchado. Sí. Y ya después ustedes por lo menos le dicen pedo, pues nosotros le decimos ya está borracho. Ya está borracho. Pero fíjate que a nosotros no nos encanta La llegar borrachera. a eso de la borrachera porque te pone en ese estado donde dejas de pensar en los demás. Y se puede luego muy fácil caer como en un estado como de intoxicación preocupante. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cuál es su ritual o sus maneras para regresar a las personas a un estado de sociabilidad otra vez? Bueno, la idea es lo mismo que tenemos acá en La Social y en Callejón. Nosotros
creemos y pensamos que cuando tú estás tomando necesitas algo para comer. Sí. Y necesitas grasa, necesitas Ah, algo para proteger tu llenador, para estómago. proteger el estómago, recuperar tu hígado. Entonces, por eso usualmente comemos comidas ricas en grasa, como Claro, el fritos. chicharrón, los fritos. O sea, nosotros Mm. tenemos empanadas, arepas de huevo, que son una maravilla. Son arepas fritas con un huevo por dentro. Chicharrón, claramente, costillas de cerdo, Claro. fritanga, un montón de cosas, morcillas, que es nosotros a la salchicha negra, Sí, creo que es una herencia de de la España. colonización española. Ajá. Comemos la morcilla o rellena, le llaman, Ah, qué que es frita, interesante. el chorizo, las costillas de cerdo, el chicharrón. Entonces siempre va a haber un puesto en Colombia. Tú vas a ver en cualquier lugar donde hay sitios de fiesta, va a haber una fritanguería. Porque vas Claro. a ir allá y el rey del sober up, el que Ujú. te va a como volver, es el caldo de costilla. Caldito de Entonces, cuando costilla. tú estás en una fiesta y ya ves que todo el mundo está borracho, caldo para todo el mundo. Sí, como para que regresen otra vez. Y eso me doy cuenta que no nada más son alimentos que hacen como la apariencia como de esponja, ¿no? De hacer como la impresión de que ya estás satisfecho, sino que son alimentos muy nutritivos. O sea, que te dan energía para el baile. Te Entonces, dan energía para la vida, para bailar, para seguir tomando si quieres seguir tomando. Sí, son alimentos naturales, sí, son muy alimentos naturales. ancestrales que vienen de la tradición de las abuelas, de las mamás, de la cultura indígena. Ujú. Nosotros tenemos unas raíces muy implantadas Claro, en la colonización. Cuando claro. llegaron los españoles con los esclavos indígenas, con los esclavos africanos, Africanos. a catolizar a los y las indígenas que teníamos en Colombia. Creo que es el mismo fenómeno que Sí, se vivió en similar, México sí, sí, sí. y en toda Equivalente. Latinoamérica. Entonces hubo una mezcla Pues entre todas culturas. estas culturas, y en Colombia pasa algo diferente. Ujú. eh, bueno, no tan diferente, en Brasil pasó lo mismo, que fue cuando los africanos empezaron a escaparse o a volverse libres, se Ah. crearon los palenques, Ujú. en donde los africanos eran libres, entonces se mezclaban con los indígenas de la región. Entonces ya había una mezcla entre mulatos, indígenas, castizos, mestizos, que es lo que hace a Colombia mega diversa, Claro, que porque nadie tiene el mismo color de piel. nadie y ninguno lucimos igual. Sí, los Entonces, cabellos de lacio, lacio, lacísimo hasta rizadísimo. entonces Claro. eso pasa en la cultura y pasa en la gastronomía, Ujú. donde aprendemos a involucrar un montón de tubérculos, de técnicas, de las técnicas indígenas, de las técnicas africanas, de lo que comían ellos, de lo que comían los indígenas, de lo que comían los españoles, y se empezaron a involucrar y se empezaron a mezclar al igual que las personas, y Ujú. es donde nace nuestra riqueza gastronómica, de toda esta mezcla de técnicas y de ingredientes, de Claro, aprovechar los recursos naturales. claro. Nosotros somos un país muy rico en recursos naturales, con unos pisos térmicos donde Bogotá está a 2.600 metros de altura y mi Sí, pueblo está a 225 a nivel sí. del mar. No, se Entonces cultivan de manera muy distinta las se plantas, sí. cultivan y saben completamente diferente. Ujú. Entonces, dependiendo de las regiones, asimismo tenemos nuestros productos, nuestras propias recetas, Ujú. y es lo que nosotros prácticamente
compartimos. Claro. Porque cuando tú estás de viaje o llevas a alguien, pues lo que quieres mostrarles es lo que tú comes, cómo tú comes. Entonces nosotros nos mezclamos entre regiones y la idea es siempre eso, compartir. Y es lo que queremos tener acá en Callejón. Totalmente. Ahí el tema central es la comida refleja esa parte geográfica, histórica, social, ¿no? Entonces, ¿hay algún platillo que ahorita te venga a la cabeza que me digas, Ale, si tú quieres entender la historia de Colombia, es que tienes que ver este platillo? Ahí está lo indígena, lo español, lo libanés, lo africano. Bueno, tenemos mucho. A ver, ¿cuáles son así tus favoritos? Muchos. Tenemos el ajiaco. El ajiaco. El ajiaco. ¿Qué es el ajiaco? El ajiaco es un caldo, una sopa de diferentes tipos de papas. Nosotros tenemos esto es más del altiplano, típico de Bogotá, donde encuentras 3 tipos de papa en un cocido muy cremoso y se sirve, sí, es denso, es cremoso y tiene unas hierbas de la región de la sabana que se llaman guascas. Entonces es con lo que los indígenas cocinaban y pues ya con el paso de los tiempos se fue adaptando, se le pone alcaparras, que las alcaparras no son colombianas. Sí, no, es una cosa como típica de la cocina española. Ajá, entonces tienes las alcaparras, crema de leche y pollo. Entonces se acompaña con aguacate, con arroz, con patacones, ya los acompañantes tú los pones. Tenemos el mote de queso. El mote de queso, que es uno de los platos también muy ancestrales, palenquero, es de la costa Caribe. Tenemos, bueno, desde mi región tenemos la lechona, que es un lechón, un puerco relleno con la carne del mismo puerco, cocinado en horno de leña por muchas horas hasta que la carne se vuelve suave, jugosa y se acompaña con arepa, se acompaña con insulso, que es una preparación indígena donde se hace como una masita de pan. Es dulce salada y se acompaña para que absorba como la grasa del cerdo. Mira. Entonces, tenemos en muchos platos de la gastronomía colombiana, tenemos muchas técnicas ancestrales al igual que en México, al igual que en Brasil, donde vienen muchas preparaciones, como ya lo había mencionado. De horas. Y de estar días. Cortando esto, moliendo aquello, reuniendo, machacando. Sí, preparando. Y la hojita de aquí, la hojita de allá, la matica, que es muy difícil a veces como hacer la representación de la comida latinoamericana, porque son muchos productos locales que en muchos países no los consigues. Muy difícil traerlos hasta China. Bueno, ahora hay se ha mejorado mucho la relación y se ha hecho más estrecha, pero es todo un circo traer productos. Entonces, por ejemplo, algo básico como es la harina de yuca, ¿ustedes cómo la consiguen acá? Bueno, la harina de yuca, porque la cazaba se produce en Tailandia, entonces es de Tailandia. Mira, entonces es ser muy creativo, es decir, a ver, aquí hay algunas cosas similares, entonces se puede como sustituir. Por lo menos China produce para los plátanos, para los que no saben qué es un plátano, es un banano verde, no es dulce, es salado porque es carchoso. Sí, se tiene que cocinar porque no se digiere fácilmente. Crudo. Sí. No. Lo puedes comer crudo una vez ya está madurado, pero sigue siendo difícil. escarchoso. Escarchoso, sí. Eso, escarchoso. Y nosotros lo comemos cuando ya está maduro. Tiene diferentes preparaciones. La preparación de cuando está verde. Cuando está verde, pues se hace frito y queda como súper crunchy, que para nosotros es como la tortilla. Exacto. Entonces nosotros ponemos, como lo vas a ver acá en Callejón, ponemos diferentes preparaciones o
o mixes de carnes y se ponen encima y te lo comes como si fuera un taco. Ah, qué interesante. ¿Y qué otros ingredientes necesitas tú traerte y cómo los traes? Bueno, nosotros intentamos hacer una representación de la comida colombiana basado en ingredientes locales. También queremos hacer como una campaña silenciosa contra los productos ultraprocesados, donde podemos utilizar los ingredientes locales, naturales, orgánicos, y que se produzcan acá en China. Entonces, por lo menos el plátano que nosotros utilizamos lo traemos de la provincia de Yunnan, que viene de Sichuanbaná, que está en el sur, cerca a la frontera con Laos. No es el mismo plátano que nosotros tenemos en Colombia, pero es una similitud. Es mucho más pequeño, pero es igual de rico. La harina de yuca se consigue en China porque es importada desde Tailandia. Los quesos tratamos de trabajar con quesos locales. Bueno, la comida de nosotros es cerdo, pollo y carne. Entonces, pues es algo que se consigue en China de muy buena calidad y tenemos unos suppliers de muy buena calidad que nos apoyan en suplirnos las necesidades de los productos. Tratamos de trabajar con todos los productos locales. También tenemos, cuando hacemos los pop-ups, que hacemos la lechona o hacemos el ajiaco, porque ya hemos hecho ajiaco. Lo único que sí nos tocó traer de Colombia fue las huascas, porque no se consigue. No sé, hay manera. Hay que traerlas, pero hicimos una investigación de casi un mes probando diferentes tipos de papa para saber cuál sabe la una a la otra, porque tiene que ser 3 tipos de papa. Claro, entonces, que te aportan ahí sensaciones diferentes. Ajá, entonces que una es amarilla, la otra es morada, la otra es más blanquita. Una es más arenosa, la otra es mucho más suave, cuánto se demora en cocinarse, porque tienen que deshacerse, otras tienen que quedar un poco más grumosas. Entonces, tratamos de trabajar con productos locales, haciendo como un research de productos que se parezcan y que nos puedan dar la misma sensación. Sí, la similitud, claro. A ver, pero platicas esto y yo pensando que finalmente eso es un negocio, pero es un negocio muy especial porque literalmente tú te tienes que meter hasta la cocina. Pero bueno, algunas personas nos metemos a la cocina y nada más estamos ahí estorbando. ¿Tú cómo aprendiste a preparar todo esto? Porque también es parte de la desgracia. Es que, por ejemplo, yo hasta que no me di cuenta, empecé a buscar entrenarme en hacer estos platillos porque de lo normal no cocinamos así. Entonces, ¿cuál fue tu historia en este acercamiento, entrenarte a ti mismo? Bueno, la verdad es que nace de la experiencia en la casa. O sea, yo no soy cocinero, aunque tenemos nuestro chef preparado, con mucha experiencia, pero creo que todos los colombianos o muchas de las personas en Colombia nos ha tocado el almuerzo familiar. Entonces, siempre en Navidad o Año Nuevo o el almuerzo de domingo, siempre cumples una función. Siempre tus papás te van a poner bueno, pique acá la cebolla, ayude a hacer el guacamole, ayude a hacer esto, cocine, ponga la sopa, monte la olla, haga el sancocho, cualquier cosa. Y en mi casa crecimos haciendo estos almuerzos familiares, preparándolas, participando. Y la verdad, pues siempre se hace en la casa de la abuela. Claro. Entonces uno va donde la abuela a cocinar y la abuela lo pone a uno bueno, mijo, ayude. Como dice mi abuela, funcione, mijo, funcione. Es que sobre todo la realidad más actual de países como China, las familias son realmente pequeñas, papá, mamá, abuelo 1, abuelo 2 y así, pero en nuestras culturas, o sea, realmente hay muchos hijos
y muchos tíos y muchas tías y muchos sobrinos, sobrinas, primos y primas. Y entonces la responsabilidad toda queda en el ángulo de la matriarca, de la abuela, lo acabas de decir, y ella pues tendría que organizar ese banquete, que a veces se reúnen 30, 40, 50 personas. Entonces es, a ver, señores, no puedo sola, quieren comer bien y rápido, pues todos entonces a participar. Todos a participar. Y en Colombia es así por igual, porque en México no es tan así. O sea, es decir, las señoras sí a la cocina, los señores... No, en Colombia sí es, todos participan. Todos tienen que Cada quien funcionar. tiene una función. Cada uno tiene una función. Cada quien tiene su sazón, al igual. Entonces, casi siempre se dividen las tareas. O en mi casa funcionaba de esa manera, que es, usted tiene la función de haga el ají, usted haga la masa, usted corte esto, usted lave el pollo, usted pele el plátano, usted pele la yuca, porque la idea es que todo trabaje en una sincronía. Claro. Y que al final del día, pues todos hagan parte de ¿sí? Esto. Además que volvemos al mismo tema que estábamos hablando antes, que es como todo se vuelve una fiesta. Entonces empiezas, llega el tío con la cerveza, entonces todo el mundo empieza a hablar, entonces las tías están ahí cortando y vas tomando y vas hablando y te vas echando los chistes y entonces vas recordando una cosa, la otra, entonces se vuelve un evento familiar que al final se vuelve una fiesta. Pero qué interesante esto lo que platicas, porque no es así como organizamos el trabajo así como una fábrica y ya hasta que todo está puesto, entonces ya disfrutamos. No, sino de que es el proceso de disfrutar haciendo y claro que al final... Y de compartir. Sí, la cereza del pastel es porque todo el mundo estamos disfrutando del trabajo colectivo. Pero sí, o sea, desde el momento uno que empezaste a llevar... También ustedes son como en México que cada quien lleva diferentes ingredientes y se reúnen ahí a preparar diferentes todo. Ingredientes o cada quien prepara cosas en la casa y lleva y comparte. Tú lo puedes preparar ya en casa y lo llevas y lo pasas o simplemente pues llegas y usualmente pues siempre se cocina en casa. Igual es que, bueno, de donde yo soy, de mi región, las casas son grandes. Entonces nosotros somos de casa grande, que tienes un patio, que tienes una cocina, no es una ciudad donde vives en microapartamento, sino que tienes espacio y que tienes mucho donde abarcar. Claro, mucho donde poner una mesa para que 5 personas partan Empiecen cosas. A picar ahí y hagan el guacamole. Para todas las personas que observan siempre estas blusas hermosas que llevo durante las entrevistas, ahora les vamos a contar. Esta es una pieza exclusiva creada por Germanici Art, que es una marca impulsada por una diseñadora de telas alemana que ha vivido por muchos años en China y por su amor a esta cultura ha creado hermosos dibujos a mano que luego ha proyectado en estas telas. Como ustedes pueden ver aquí, esta está inspirada en la ópera de Sichuan, de las máscaras cambiantes. Es una tela súper cómoda, muy linda para llevar en toda ocasión, inclusive en algunos eventos casuales, ustedes se pueden ver muy distinguidos. Así es que no pierdan oportunidad. Contacten con Germanici Art. Vamos a colocar toda la información aquí abajo. Por favor, digan que vieron este anuncio en su programa Susi Siantang Encuentros. Y así que ya saben, pueden adquirir piezas que son para dama, para caballero, para niño, pañuelos, cojines y otras piezas de arte. Así es que a distinguirse con estas hermosas piezas. Claro, pero es que ahí eso pega con un poco tu profesión, ¿no? Porque los espacios, el hecho de que hemos reducido el espacio tiene también que ver con pues un imperativo económico. O sea, la vida, la modernidad te lleva a eso y un poco pues hay añoranza por esa manera de vivir. O sea, no nada más es el lujo de tener un espacio grande, sino el lujo de tener espacio a quien invitar. Sí, eso sí, en verdad. Sobre todo en las ciudades. Las ciudades, siento que la vida es cada vez más compacta
y lo ves reflejado en el día a día de las personas, en Sí. cómo piensan las personas. Hay personas que no quieren tener hijos porque Para no hay vivir espacio para como vivir. ratones en su jaula. Ajá, y Sí, es entonces mucha pensar en una familia tristeza. grande es Sí. pensar en un gasto de un apartamento mucho más Imposible. grande. Entonces, también eso va a muchas cosas, nos lleva a otro tema, que es como la gente que está dejando las ciudades Ujú. para volver a retomar el estilo de vida de, Del barrio, del ¿no? barrio, Sí, del pueblo, de sí. volver a sus raíces, es como, bueno, ya viví en la ciudad, ya no quiero esto. Sí, o sea, Y ya eso pagué mi pasó cuota. mucho en la pandemia. Sí. Mucha gente volvió a sus pueblos, mucha gente volvió a sus casas, a sus familias, Un poco forzados, un poco pero al forzados, pero final mucha dices, gente la ay, disfrutó. como que me estoy sintiendo mejor. Ujú. Entonces, pues sí es regresar. En ese punto de rescatar como esas sensaciones y ese realmente calidad de vida, compaginamos. En todo el mundo se está dialogando este tema. Tú aquí has visto en China, por ejemplo, que haya ese tipo de ecos, o sea, tú, tu esfuerzo, lo que estás haciendo, estos valores de vamos rescatando, pero tú también has observado en algunos lugares de China que tengan la misma hambre de recrear estos momentos familiares sociales. Siento que en China, la China rural, Mm. sobre todo, se ha vuelto como un destino turístico donde los chinos locales, incluso extranjeros, eh, y como diseñador, también Mm. tuve la oportunidad de trabajar en proyectos, desarrollar proyectos agroculturales Mm. donde se destinaban las mismas políticas de gobierno. Estaban apoyando este tipo de proyectos que Ujú. son como en villas, en granjas donde tienen cierto tipo de producción Mm. agroindustrial, donde estaban abriendo hoteles, se abren como estos boutique hotels, un Claro. poco más destinados al ecoturismo, a que la Mm. gente pueda ver, salir de las ciudades y Claro. pueda tener un tiempo de esparcimiento mucho más tranquilo, relajado, un poco laid back. Siento que en China es la tendencia Ujú. después de la pandemia, porque yo creo que pasó exactamente lo mismo. Mucha gente Claro. regresó a sus pueblos. Ujú. Es muy Al poca la campo. gente en China que es de las ciudades. Casi todo Sí, pasa lo mismo, es el mismo proceso migratorio que tenemos en Latinoamérica. Las oportunidades están en las ciudades. claro. Entonces los chinos Se han migran a movido, las han migrado, ciudades, han claro. migrado a las ciudades. Y durante la pandemia creo que muchos regresaron a sus casas a estar un poco más relajados y creo que dio como a este impulso de turismo, porque como no podíamos salir de China, Claro. entonces hubo un turismo Sí, emergente claro. durante la pandemia, donde donde todos estos pueblos que eran muy tradicionales, muy autóctonos, la Sí. gente empezó a buscar a dónde ir, Se les porque los chinos incentivó no podían ir a la Europa. alternativa. No, sí, claro, todo estaba Entonces no cerrado. podíamos salir. Durante 3 años estuvimos ¿Ah, sí? atrapados. Entonces creo que es algo que también los chinos empezaron a ver y empezaron a desarrollar. Y ahora tú encuentras las oportunidades. Si vas a viajar, no sé, acá a Monganchan, hay Ujú. unas villas, unos hoteles súper bonitos en la Sí. montaña donde vas, haces tu retiro de Vistas, sí. yoga, vas y visitas las plantaciones de té y entonces te enseñan y haces la Ujú. ceremonia del té y te enseñan el proceso de plantación del té, las flores, lo mismo si vas a Yunnan, con Ujú. las granjas, con las terrazas de arroz. Siento que acá
hacemos lo mismo. Claro. Y entonces ahí has apuntado algo muy interesante porque en el tema de viajar o en el tema de ir a un restaurante en específico, finalmente no es comprar la noche en un hotel o comprar algo que te quite la comida, sino es llenar algo espiritual, Ujú. que finalmente es de reconexión. Sí. Y es algo que es un tema muy interesante que tocas porque como diseñador tengo experiencia en F&B, que Sí, son restaurantes, bares, hoteles. Y muchas veces lo que la gente, el cliente o el dueño del negocio siempre tiene una visión comercial. sí, Obviamente sí, sí, porque siempre tiene es que hacer salir. dinero. Pero Pero ¿cómo? como diseñador y en este momento Pues creador de un como creador proyecto, de un sí. proyecto de restaurante, siento que lo más importante es la experiencia. Claro, Es qué tipo de experiencia le estamos ofreciendo a las personas y cómo están las personas dispuestas a recibir esta experiencia. claro. Porque muchas veces es cómo te sientes antes de Ujú. y cómo te sientes después de. Claro, Entonces tú sí. siempre vas a llegar a un lugar abrumado, cansado, atareado y vas a llegar y si tienes una muy buena experiencia, te vas a relajar, te vas a Claro, tranquilizar y vas a llegar a ese estado de tranquilidad que buscas, porque siempre que claro. tú vas a algún lugar, lo que buscas es desconectarte de tu realidad. Un poco, sí. Entonces, en Callejón lo que nosotros buscamos es eso, que la gente conecte, que haya una experiencia de comunidad. Claro. Nosotros cuando empezamos a hacer los pop-ups nos dimos cuenta que lo que más le gustaba a la gente era venir, sentarse y compartir con otro tipo de Sí, sí, personas el de que está otras aquí nacionales. sentada al lado. Siéntate acá, habla Sí, tú que conmigo, estás te comiendo, a conozco. ver, compartimos, sí. Ajá, además que no era la experiencia como tal de venir a comer tu plato, porque tú ya Claro. sabes que vas a comer un plato Ujú. donde te va a traer recuerdos y todo, sino que vas a crear una conversación alrededor Claro. del plato. Vas a crear una experiencia Sí, una alrededor excusa de, social, ajá, ¿no? O sea, porque vas al restaurante a la cita, ¿no? A conocer a una persona o para profundizar la relación con alguien. Entonces ahí están esos rituales que un poco la comida es el pretexto, ¿no? Lo que ujú. nos llama. ¡Qué Y rico! la comida para nosotros, o sea, para nosotros en Colombia, la comida es comunidad, Ujú. porque viene de la comunidad, es producida por una comunidad y la compartes. La comida es compartir, que es un poco también lo que pasa con el concepto en China Ujú. de disfrutar la comida. Claro. El disfrute de la alimentación acá es compartido. Esto, como decías tú en el principio, este plato no es mío, este plato es de todos. Sí. Pruébalo. Y cuando tú conoces a un local o estás hablando con un chino, siempre la conversación va a ser alrededor de la comida, Claro. porque es que un chino te va a preguntar a ti, ¿de dónde eres? Claro. Tú vas a, yo digo, de Colombia. ¿Y tú de dónde eres? No, yo Ujú. soy de Beijing o yo Sí. soy de Shanghai. Y ahí Ah, que se y come. ahí que se come. Siempre te van a preguntar o te Sí, van a qué preguntar, ¿y hay? ya comiste? ¿Y qué Sí. comiste hoy? ¿Te gustó? Mira, de mi región es típico esto y esto y esto. ¿Lo has probado? Y tú Sí. te vas a dar cuenta que el 90% de las conversaciones con una persona local empiezan alrededor de la comida. ¿Te gusta la Claro. comida picante? ¿No te gusta No la te comida gusta. picante? En mi pueblo comemos esto, en mi pueblo no comemos esto. ¿Has probado esto? ¿Has probado lo otro? Siempre empieza alrededor de la comida. Claro. Como recomendación, porque yo he visto aquí también en China que hay muchísimo interés por conocer nuestra cultura, nuestra lengua, el español, pero un poco es muy agresivo entrar a un espacio tan latino y sobre todo cuando uno viene solo, o sea, que entra a un lugar y pues sí, yo vine con el gusto y quiero vivir una experiencia diferente, ¿no? Pero pues cómo me acerco para realmente tener este disfrute, esta sensación de comunidad. Bueno, pues nosotros acá en La Social, Ujú. la verdad, estamos muy abiertos a
recibir a las personas. Tenemos un staff muy carismático también. Entonces, si tú vienes solo, si tú vienes acompañado, siempre vamos a estar acá. Estamos Astrid, estoy yo, está Richard y nuestro staff chino, que los vamos a recibir de la manera más calurosa. Somos colombianos, Sí. somos latinos, entonces siempre vamos a estar ahí con una sonrisa, esperando a que vengan. Acérquense, pregunten sin miedo, que acá lo que tenemos es buenas vibras. Ay, qué rico, ¿no? Pues vamos entonces a disfrutar de este bonito ambiente de su proyecto de este Callejón. Entonces, bueno, pues ojalá que las personas que nos están viendo tengan algún día una oportunidad de venir a disfrutar con nosotros, o si no, de que, bueno, ya tienen estas ideas para que generen ustedes sus pequeños espacios de encuentro con sus amigos. Te agradezco muchísimo, Julián, qué rico platicar contigo. No, a ti, muchísimas gracias por la oportunidad, por tenerme acá y, bueno, no, por venir. Sí, por estar aquí reunidos por estar en la acá social. Reunidos en la social. Tan hermosa la social. Y tú que eres una cliente de nosotros. Sí, asidua. Acá vienes y acá te atenderemos. Muchas gracias. Como si estuvieras en casa. Muchísimas gracias. Todas las personas que tengan alguna duda o comentario, no se preocupen, vamos a dejar toda la información que hemos estado charlando en este video y la dirección de a dónde venir para degustar esta rica comida. Aquí abajo, no se preocupen. Por ahora nos despedimos agradeciendo que nos hayan visto y diciéndoles nos vemos a la próxima. Estimados amigos, a nombre del equipo de Sushi Xiantang Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español. Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos, programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Sushi Xiantang Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les ofrecemos nuestro sitio web que es www.encxxtros.com.